Seguimos entonces en la tradición sagrada del hexagrama. Vimos en el ciclo anterior los conceptos astrológicos del hexagrama y la relación con el planeta, entre ellos, y la potencialidad de activar el potencial del alma expresado como el sol en el centro de este sistema que los regula y los pone en equilibrio. Y vimos también cómo en la cábala antigua se sostiene que el hexagrama es la posición de los planetas en el cielo, el momento del padre fundador de las 12 tribus de Israel, que es el rey David. Y vamos un poquito a descubrir un poco esta tradición del rey David, porque David, a través de la línea de Salomón y de las 12 tribus de Israel, llega hasta hoy en nuestros días a impregnar y ser la base de toda la tradición mística, ocultista y esotérica, ¿no? Entonces vamos a empezar por hablar del rey David y recordemos que David, que vive más o menos en el año 1000 antes de la era cristiana, o sea hace 4000 años, prueba su supremacía y prueba su fortaleza interna y lucha contra seres gigantes y monstruosos, y es apoyado en su lucha por la presencia de Dios. Y esta presencia de Dios se manifiesta justamente a través de un hexagrama. Y nos dice la tradición, esto es imposible de probar, pero esto es lo que la tradición nos cuenta y lo que se revive en la historia y la mitología de la tradición hebraica, es que en su escudo David tiene grabada la estrella de 6 puntas, el hexagrama. ¿Y qué es el hexagrama? Lo que permite defenderse de los agresores y que le permite en realidad, los agresores que están representados en la figura de un gigante, pero que en realidad son los pueblos adversos, ¿no? Y todos aquellos que tendían a fracturar al pueblo de Israel, y logra entonces, con la fortaleza del hexagrama, magnetizar a todas las tribus de Israel y transformarse de cierta forma en el padre, el pilar fundacional de las tribus de Israel, de la tradición hebraica. Entonces esto es lo que hace David, y en la tradición hebrea David es sumamente importante, es el primer rey de lo que sería la tradición hebrea actual, ¿no? Es el que dice: nosotros somos los hebreos, nosotros somos los judíos, nosotros somos el pueblo de Jehová, el pueblo de este Dios ¿no? particular, y sella este pacto y sella esta pertenencia con un símbolo, y este símbolo es el hexagrama, ¿no? El hexagrama que protege al pueblo de Israel y que también le da la fuerza para luchar contra los enemigos. Y esta estrella, que se conoce también como la estrella de David, el hexagrama, ¿no? El hexagrama en la tradición hebraica, de nuevo, son estos dos triángulos entrelazados donde de cierta forma pasan uno arriba del otro, y es el símbolo por excelencia del pueblo de Israel hasta hoy en día. Y también se lo conocen en lengua hebraica como Magen David, justamente la estrella de David. Y no podemos probar que estaba en el sello, ¿no? en el escudo de David, pero sí sabemos que aparece entonces para uso ritual de protección en la tierra de Galilea, en las sinagogas, y la primera que se encuentra es en el 3er siglo de nuestra era, ¿no? Haciendo referencia a esto que pasó, ¿no? hasta este primer uso del hexagrama, ¿no? Que junta de cierta forma las 12 tribus de Israel
bajo la presencia del rey único que es David y simbolizado por el hexagrama. David tiene una vida llena de aventuras y tiene múltiples esposas, y con una de sus esposas es una historia un poco tortuosa porque David se enamora de la esposa de uno de sus generales o de sus jefes o de sus regentes menores, y está sumamente enamorada de esta esposa y cae en tentación. ¿Y qué hace? Manda al esposo a luchar al frente contra los pueblos bárbaros. El esposo muere. Y cuando muere, entonces él puede casarse con la viuda. Y esto hace que Jehová se enoje. Entonces tiene un primer hijo con esta mujer que muere inmediatamente o a los días de nacer, y David entonces reconoce su error y trata de reivindicarse, hacer ofrendas a Jehová y de pedir perdón y de hacer ritos para complacerlo, y finalmente Jehová lo perdona y le da un segundo hijo. ¿Quién es este hijo? Este hijo es Salomón. Salomón es importantísimo en la tradición hebraica porque hasta hoy infiltra toda la magia, el ocultismo, la teosofía, la ritualística de hoy en día. Salomón nace en la ciudad sagrada de Jerusalén. Cuando muere David, él, con ayuda de algunos consejeros muy añosos expertos de David, puede, frente a otros hermanos de múltiples concubinas, reclamar el trono como hijo auténtico. Acordémonos que era hijo de una concubina posterior y que había sido fruto de una relación tortuosa y donde había habido engaño. Pero él a pesar de esto, logra llegar a ser reconocido como el rey. Y la leyenda dice que Dios le comanda a Salomón la construcción del primer templo para poder alojar el arca, ¿no? El arca con que los judíos, ¿no?, iban errando, era un pueblo migrante, iban desplazándose en la tierra y finalmente llegan a estas tierras prometidas. Las tribus se juntan y se unen frente aglomerados por la magia de David, ¿no?, y el hexagrama. Y David deja como sucesor a Salomón, y Salomón dice: ahora el arca tiene que tener un lugar, y este lugar es el templo. Y construye un templo que nunca se encuentra, es el primer templo. Se cree todavía que está en un monte en Jerusalén, pero por los conflictos hasta hoy en día de musulmanes y judíos no se permite excavar, nunca fueron muy lejanas las excavaciones en ese monte. Se cree que está ahí por los relatos, pero en realidad no sabemos. Y Salomón construye ese templo, lo construye con potencialidad mágica. Se dice que usa la figura del hexagrama para activar el movimiento de piedras y para, a través del uso de sonidos, la geometría sagrada, construir el templo, y gana la gracia de Jehová. Y a través del potencial ritual que activa la forma geométrica del hexagrama, que se pasa a llamar el sello de Salomón. Esto es muy importantísimo porque va a ser el símbolo del misticismo hasta hoy en día. A través de la activación del sello de Salomón, empieza a tener potencialidades extradivinas. Tiene control sobre los elementos, y es así como puede mover las rocas, puede mover la tierra para construir su templo.
tiene control sobre el agua y los ciclos del tiempo, ¿no? El tiempo meteorológico. Tiene el poder sobre el aire, puede hablar con los espíritus del aire, los elementales del aire, y controla el fuego. Tiene control mágico sobre los elementos. Y también dicen las historias que, aparte de este templo, construye grandes palacios donde lo visitan animales que hablan con él. Tiene la potencialidad, a través de la activación del hexagrama y la magia del hexagrama, de hablar con los animales. Este templo fundamental, este primer templo de Salomón, y Salomón como imagen de gran mago, ¿no? Es el fundador de la tradición mágica, por supuesto oculta, porque la tradición musulmana y la tradición también hebraica están en contra del uso de magia, pero ¿no? De magia para hacer pequeñas magias negras de nuestra personalidad, pero conocen y saben bien que el potencial mágico es aquel que reactiva y nos reviva como seres trascendentales y divinos. Y Salomón entonces va a ser una figura fundamental en toda la tradición mágica del Cábala, ¿no? del pueblo de Israel, de los sacerdotes que la guardan al abrigo de los que no tienen experiencia o los que no tienen visión, pero que saben que tiene un potencial enorme y un poder trascendental, y también del mundo musulmán. Hasta hoy en día, ser el pilar fundacional de los movimientos teosóficos y de las tradiciones ocultistas y las escuelas de misterio y de magia. Así que bueno, era importante que pudiéramos hablar del rey David, de Salomón y de todo lo que él adquiere a través de su expansión como mago, alquimista, astrólogo y gobernante de los elementos y amplio amigo en conexión del reino de los animales también. Esto lo pueden encontrar, ¿no? en el Antiguo Testamento en diferentes secciones donde se habla del rey Salomón, que es en Reyes, en Kings, está contada la historia del rey Salomón, así que pueden. No vamos a hablar esta vez de la reina de Saba, porque esto sería unos por otras historias, pero pueden hacer referencia a el Evangelio regular y el Antiguo Testamento, pero también esto está en el Testamento de Salomón, que forma parte de los Evangelios apócrifos. Esta está la historia de Salomón en estas dos fuentes. Muchas gracias y nos encontramos la próxima vez ya para cerrar esta estrella de 6 puntas que es el hexagrama. Muchas gracias.